Estos datos del problema 21 son los siguientes. Entonces tenemos aquí una masa. Vamos a colocar aquí bien masa. 12 kilogramos. Tengo un ángulo de inclinación de 32 grados. ¿Qué más tengo? Un coeficiente de rozamiento de 0,38. Y nos preguntan una fuerza. Hasta ahí los datos. Veamos la figura. Tenemos que dibujar un plano inclinado. Más o menos por ahí. Entonces tendríamos un bloque. Vamos a dibujarlo por aquí. Por ahí tendríamos el bloque sobre el plano inclinado. A ver, se borró lo que decía figura. Ya. Bueno, ¿qué tenemos por el momento? Vectores. A ver, un vector peso. Sería por ahí. Una fuerza normal. Que estaría por aquí. Una fuerza de rozamiento. Una fuerza de... estaría hacia arriba. Y también tendría las componentes, ¿no? Las componentes estaría una por acá. Más o menos por ahí. Y otra por acá. De tal manera que en la parte de abajo tendríamos un paralelogramo, ¿no? Tendríamos esto en la parte de abajo. Bien, esto lo identificamos con los siguientes datos. Aquí tendríamos un ángulo. Este ángulo es el mismo de acá. El ángulo es este, ¿no? La del plano. Y tendríamos por aquí la normal. La fuerza que nos piden. La fuerza de rozamiento. Este vendría a ser FY. Este es el peso. Y este sería FX.
Bueno, esa sería nuestra figura. Vamos con los cálculos. Primero vamos a trabajar con la suma de fuerzas en dirección Y. Esta debe estar igual a 0, no se mueve. Entonces consideramos aquí la primera ley de Newton. Primera ley de Newton. Entonces, fuerzas en Y tendríamos la normal menos Fy igual 0, donde puedo despejar la normal y corresponde al mismo valor de Fy. Pero la normal entonces va a ser igual al peso por el coseno del ángulo del plano inclinado. Entonces tendríamos que el peso es igual a masa por gravedad y por el coseno del ángulo. Si reemplazamos, tendríamos normal igual a la masa, 12 kilogramos, por la gravedad, 9,8, metros sobre segundo cuadrado, y por el coseno del ángulo, que es 32 grados. Bien, haga las operaciones. Use la calculadora. Y tendríamos lo siguiente. 12 por 9,8 y por el coseno de 32 me da 99. 99,73 y me queda kilogramo por metro sobre segundo cuadrado, que equivale a decir newton. Entonces tengo un valor que corresponde en este caso a la normal, a la fuerza normal, que está representada con un vector dirigido en forma perpendicular a la superficie del plano inclinado. Bien, en este momento lo que he hecho es calcular este vector, el de aquí. ¿Cuánto mide? 99,73 newton. Ahora voy a calcular la fuerza de rozamiento, esta fuerza de aquí. Voy a calcular. Entonces hago lo siguiente. Digo fuerza de rozamiento es igual al coeficiente de rozamiento U por el valor de la fuerza normal. Entonces reemplazamos
FR igual al valor de U que nos dan en los datos, 0,38, 0,38 por la fuerza normal que acabamos de encontrar, 99,73 newton. 99,73 newton. Entonces la fuerza de rozamiento es igual 0,38 por 99,73 me da 37,90 con redondeo, ¿no? O sea, en forma aproximada porque salen 4 decimales. Entonces aquí tengo la fuerza de rozamiento. Muy bien. Entonces he calculado esta fuerza de aquí. Ya tengo la fuerza normal y la fuerza de rozamiento. Ahora voy a calcular esta fuerza de aquí, que es la componente del peso en dirección X. Se llama Fx. Esto voy a calcular. Muy bien. Entonces, tendríamos Fx igual al peso por el seno del ángulo. Pero el peso, recuerdan ustedes, resulta de multiplicar la masa por la gravedad. Entonces quedaría masa por gravedad y por el seno del ángulo θ. Reemplazamos y tendríamos la masa, de acuerdo a los datos, 12 kilogramos. 12 kilogramos por la gravedad 9,8 metros sobre segundo cuadrado y por el seno del ángulo que recordamos es 32 grados. Hacemos la operación usando la calculadora y tendríamos 12 por 9,8 y por el seno de 32 nos da 62,32 kilogramos metros sobre segundo cuadrado, que eso es newton. Entonces tengo ya Fx. Muy bien. ¿Qué hemos calculado hasta el momento? Tenemos la fuerza normal, la fuerza de rozamiento y el valor de Fx. Como queremos que el bloque no se mueva, tengo que aplicar una fuerza hacia arriba para que lo deje quieto. Porque si lo dejamos así nada más, Fx y Fr no tienen el mismo valor. Observe.
Fx vale 62 y Fr 37, no tienen el mismo valor. Entonces hay que equilibrarlo, colocar una fuerza hacia arriba. Para ello pues hacemos lo siguiente. Nuevamente aplicamos una ley de Newton que decimos suma de fuerzas en X debe dar 0 para que no se mueva. Entonces, esto significa segunda o primera ley de Newton, ¿no? Primera ley de Newton. En esa dirección. Muy bien. Entonces, tendríamos, examinando la figura, tendríamos F para arriba, ¿no? FR también para arriba. Estas dos serían positivas. Y FX, que está contrario, sería negativa. Entonces, quedaría F más FR y menos FX debe dar 0 para que el bloque no se mueva. De aquí lo que necesito saber es cuánto vale F. Entonces, al despejar quedaría Fx positivo menos Fr. Se cambian de signo, ¿no? Al pasar de un miembro a otro. Es una ecuación. Entonces, Fx es 62,32 newton. $62,32 newton menos FR 37,90 newton. Entonces el valor F habría que restar 62,32 menos 37,90. Me da 24,42 newton. Entonces esta sí es la respuesta. Esa es la fuerza que yo debo hacer hacia arriba, paralela al plano, para que el bloque no se mueva. Esta es la idea, ¿no? Es la respuesta. Preguntas de este ejercicio. Muy bien, vamos al siguiente entonces, si no hay preguntas. 22. En el problema anterior, si se desea el bloque, si se desea que el bloque suba por el plano inclinado con velocidad constante, si se desea que el bloque suba con el plano por el plano inclinado con velocidad constante, y sabiendo que el coeficiente de rozamiento cinético es de
0,27 ¿cuál sería la fuerza paralela al plano que se aplicaría para que ascienda a ver, hay algunos cambios del problema anterior, ¿no? Entonces hay que analizar. Vamos a sacar primero los datos. Serían los datos con los cambios que se sugieren. Entonces, ¿qué datos serían los que voy a considerar? La masa sí, el ángulo sí. Entonces, la masa del bloque, 12 kilogramos. El ángulo se mantiene 32 grados. El valor U cambió, ahora es cinético, 0,27. Y me preguntan la fuerza. Entonces hubo cambio, ¿no? Ahora el bloque ya no queremos que esté estático, sino que se mueva. Entonces vamos a ver, figura, es la misma anterior. Tenemos ahí nuestro plano inclinado. A ver, nuestro plano inclinado estaría ahí. Se borra al momento de aplicar en esa dirección. Bueno, repetimos. Tenemos entonces el bloque ahí está nuestro bloque. Ahora vienen las fuerzas. Tenemos el peso. La fuerza normal. Tenemos la fuerza de rozamiento. No, para allá no sería ya. Vamos a analizar eso. Ahora tenemos una fuerza para acá. Y como el bloque se va a mover hacia arriba, entonces la fuerza de rozamiento estaría hacia abajo. Y además de eso, pues estarían las componentes del peso. Estaría por aquí. Y la otra estaría por acá. Entonces, tendría aquí la figura del paralelogramo. El ángulo teta
Este es el ángulo teta. Y acá también el ángulo teta. Bueno, por aquí tengo la fuerza normal. La fuerza que voy a aplicar. Este es Fx. Y acá es Fy. El peso. Y la fuerza de rozamiento. Recuerde que aquí estamos hablando de que el bloque se mueve hacia arriba, ¿no? Entonces podemos indicar un vector aquí. Que el bloque se mueve con una velocidad. ¿Sí? El bloque va hacia arriba. Bueno, esto es lo que viene con la figura, con todos los cambios que me han sugerido. Entonces, vamos con los cálculos. En los cálculos, pues tenemos que partir, como en el ejercicio anterior, de que la suma de fuerzas en dirección Y es igual a 0. O sea, en esa dirección el bloque no se mueve. Esa es la idea, ¿no? Entonces tengo aquí primera ley de Newton. Bueno. En dirección Y tendríamos entonces la normal menos Fy igual 0. Donde la normal entonces sería igual a Fy. Pero la normal entonces quedaría el peso por el coseno del ángulo. Hasta ahí todo igualito como en el ejercicio anterior. Entonces queda masa por gravedad y por el coseno del ángulo. Reemplazamos masa 12 kilogramos por la gravedad 9,8 metros sobre segundo cuadrado y por el coseno de 32 grados. Hasta ahí todo igualito como en el problema anterior. Entonces resulta 12 por 9,8 y por el coseno de 32, 99,73 Newton. Bien.
Esta sería la normal o la fuerza normal. Entonces lo que hemos hecho hasta el momento es lo siguiente, ¿no? A ver, hemos calculado esta fuerza, la fuerza normal. Ahora, como ve usted, la fuerza de rozamiento está hacia abajo porque el bloque se mueve hacia arriba. Si el bloque se mueve hacia arriba, la fuerza de rozamiento estaría hacia abajo. En el ejercicio anterior, esta fuerza de rozamiento sostenía el bloque para que no resbale, o sea, estaba así hacia arriba. Ahora se ve que está hacia abajo, es porque el bloque se está moviendo ya hacia arriba. Entonces el rozamiento siempre es contrario al desplazamiento. Esa es la explicación. Entonces tocará buscar la fuerza de rozamiento. Para ello, recordamos que fuerza de rozamiento es el valor U por la normal. Como aquí cambió la fuerza de rozamiento, también cambia el coeficiente, que se hace menor. Porque si se mueve el rozamiento, el coeficiente de rozamiento se hace menor. Sale 0,27 ahora. 0,27 por la fuerza normal, que es 99,73 newton. 99,73 newton. Entonces tengo la fuerza de rozamiento en el movimiento de 99,73 por 0,27, 26,93. 26,93 newton. Aquí sí ya cambió, ¿verdad? En el problema anterior, pues, esta fuerza de rozamiento era mucho mayor y estaba hacia arriba. Bien, una vez que he calculado la fuerza de rozamiento, que es la que está aquí, voy a calcular Fx. Entonces tendríamos Fx igual al peso por el seno del ángulo. Es la componente del peso, ¿no? Entonces Fx es igual a la masa por la gravedad y por el seno, el ángulo en este caso, ¿no? Reemplazamos. Esta parte creo que es igual al ejercicio anterior. 12 kilogramos por la gravedad, que es 9,8. Metros sobre segundo cuadrado. Y por el seno del ángulo, que es 32 kilogramos. 32, perdón, grados. Entonces, tengo como respuesta, creo que en eso no ha variado, el valor de Fx, 12 por 9,8, por el seno de 32, es 62
32. En este caso, Newton, ¿no? Tenemos hasta ahí la fuerza horizontal. Muy bien. Ahora seguimos aplicando la primera ley de Newton. La suma de las fuerzas en X para que suba con velocidad constante también debe dar 0, es decir, también se cumple la primera ley de Newton. Bien, si examinamos, observe, solo hay la positiva F, las demás son negativas, Fx y Fr. Entonces tendríamos que hacer lo siguiente. F menos Fx y menos Fr igual 0. Despejamos F y tendríamos Fx más Fr. Al pasar al otro miembro quedan positivas, ¿no? Se reemplaza 62,32 más Fr 26,93. Entonces esta fuerza debe equilibrar a las dos que están hacia abajo. Se suman por eso, ¿no? 62,32 más 26,93, ¿verdad? 89,25. Entonces esto sería la respuesta al problema. Entonces todo depende de la figura, ¿no? Bien trazada, y usted va haciendo el análisis correctamente. Esta sería la respuesta. Bueno, hasta ahí la clase de hoy. Vamos